están ustedes? Nuevamente en Punto Rojo Financiero. Hoy tenemos a Sandra Timal López. Ella es maestra en Derecho con terminal en Civil y Mercantil. Maestra, ¿cómo está usted? Muy bien, muchas gracias. Buenos días. Muy agradecida con la invitación. Qué bueno. Hoy vamos a hablar sobre el problema de la sucesión intestamentaria. Cristian, por favor. Bueno, comencemos con esto. Con la pregunta sería, ¿qué es el juicio de cesión intestamentaria? Un juicio de sucesión intestamentaria va a ser aquel juicio que vamos a poder tramitar todas aquellas personas que nos creamos con derecho sobre una propiedad de una persona que ha fallecido. Hoy el juicio de sucesión intestamentaria es el pan de cada día de los juzgados familiares. Nosotros tenemos hoy 6 juzgados familiares en Puebla, están repletos de juicios sucesorios intestamentarios. Es un problema tenerlos hoy porque desafortunadamente en México tenemos una falta de cultura por hacer un testamento. La gente piensa como, no me voy a morir, todavía no me voy a morir, o ay, veremos qué va a pasar después. Y el punto es que mueren intestados y se heredan una serie de problemas para las personas que se creen con derecho de poder pelear una casa, un terreno, algún negocio, cuentas bancarias, bueno, una serie de problemas dentro de este punto que es la falta de cultura por hacer un testamento. Sí, en este tema habló sobre la falta de cultura de hacer un testamento, pero partamos de ¿qué se necesita para hacer un testamento? Hacer un testamento es una cosa muy simple. Nosotros con que tengamos para hacer un testamento necesitamos tener bienes. Si yo tengo un bien, por muy pequeño, por un costo muy bajo que tenga ese bien, voy a poder hacer mi testamento acudiendo a un notario y manifestando mi voluntad. No necesito más que eso. El notario me va a cobrar por hacer ese testamento dependiendo del valor que tenga ese bien que yo quiero heredar a una persona. Basta con que yo decida a quién le quiero heredar esos bienes o ese bien, y lo único que va a tener que pasar es esperar a que yo fallezca para que esa persona pueda pasar a ser propietaria del bien que yo tengo a mi nombre en vida. ¿Qué va a pasar aquí? Hay veces en que decimos, es que necesito repartir mis bienes entre varias personas. Lo podemos hacer, es total voluntad de la persona que tiene los bienes a su nombre. O también podemos poner cláusulas, porque a veces esto es una falta de cultura también de las personas que piensan que si yo hago un testamento ahora y me voy a morir dentro de 60 años, tal vez la persona a quien yo le voy a heredar puede quitarme mi bien antes. Y eso es algo que es muy difícil de hacerle entender a las personas que no va a suceder. Pero sabes, me ha tocado también que pasa, o sea, por aquí el señor dijo, te doy el tractor, o te doy el bien, ¿sí o no? Sí. Y empieza el hijo, es que ya es mío, claro, es que ya es mío, es que lo voy a vender. Claro. Entonces, en este caso... No, aquí no sucede así. La condición para que nosotros podamos heredar es que quien nos hereda fallezca. Si no fallece, no podemos ser dueños de esas cosas. En vida podemos hacer donaciones. Yo puedo donar lo que yo quiera en vida a mis familiares, ya sea hacia abajo, a mis hijos, a mis nietos, o hacia arriba, a mis papás, a mis abuelos, incluso hacia los lados, hacia mis hermanos, a mis primos, a quien yo decida. Pero para que pueda ser una herencia, tiene que haber una condición forzosa, que es la muerte. Si no, nadie puede pasar por encima de mi voluntad, porque para que mi voluntad pueda ser válida, yo tengo que morir. De lo contrario, no estaríamos en un supuesto de una herencia, sino en un supuesto de una donación, quizás de una compraventa, pero no de una sucesión. Hace rato usted señaló que existe un problema ahí con los juzgados. Mi pregunta sería, ¿de qué poder depende la solución de esto? Es decir, del poder legislativo, que en un momento dado tenga que hacer una nueva ley o pueda establecer otros mecanismos de justicia, la judicial, que en un momento dado pues asigne más jueces, no lo sé, o más oficinas, o por parte del Ejecutivo, estrictamente por cuestiones de presupuesto. Es decir, ¿quién tiene la facultad de solucionar este problema con respecto a esta falta de instituciones para poder optimizar estas cuestiones de los testamentos? Muy bien, pues hoy las sucesiones intestamentarias caen en los 6 juzgados de lo familiar, que es Poder Judicial. Sin duda, considero que... Perdón, ¿en dónde están ubicados estos? ¿Sí sabe usted? Sí, en Ciudad Judicial tenemos es muy fácil ubicarlos, hay una parte que es circular, son los juzgados locales.
y nosotros tenemos ubicados los juzgados 6 ahí, bueno, solo el sexto está como un poquito apartado, está en la parte alta, pero luego que nosotros entramos a Ciudad Judicial tenemos ahí los 5 juzgados de lo familiar y arriba tenemos el sexto, son, vaya, están ahí rotulados como tal, ¿no? El punto aquí considero que es tal vez una falta de presupuesto que hay, no solo en materia de sucesión intestamentaria, sino en todos los juicios en materia sí, familiar. pero mi pregunta es, digamos, yo que soy de Jicotepec de Juárez, yo que soy de Tehuacán, yo que soy de Huejotzingo, yo que soy en el ejidatario de Ajalpan y tengo este problema, ¿a dónde tengo que acudir? ¿Tengo que ir a fuerza a la capital? Aquí hay un problema. Cuando aquí me dice usted, por ejemplo, soy un ejidatario, los ejidos no son competencia de la materia de sucesión intestamentaria. Si yo pertenezco a un ejido y lo que quiero es repartir mi ejido, tengo que ir al comisariado ejidal de la región a donde yo viva. Y esto pasa mucho, hay regiones muy alejadas de la capital y estos problemas se resuelven con el ejido. Para que el ejido vaya primero a regularizar ese ejido y pase a ser una propiedad y entonces ahora sí puedo llevar mi problema a materia judicial. ¿Y tienen que desplazarse a Puebla? No, cuando estamos en estas regiones que son alejadas de la capital, en estas regiones existen también juzgados que van a poder resolver y atender para una mayor eficiencia y una economía de las personas en que puedan trabajar de manera cercana al lugar donde está el problema. Ok, una casa entonces ya una casa particular que tiene, digamos, estos problemas, ¿estos sí se tienen que desplazar a Puebla? Así ¿O también es. estos No. pueden estar en estas regiones, en Tehuacán y todo ello? Eso explíquenos, por favor. Claro, toda la competencia que está aquí en Ciudad Judicial tiene que ser de la capital. Todos los que pertenezcamos a Puebla Capital vamos a ir a estos juzgados, 6 juzgados de lo familiar. Cuando nosotros pertenezcamos a una región que está muy alejada y que tiene su propia administración de justicia, en esa región, en ese pueblo, en esa junta auxiliar, se puede resolver ahí directamente, siempre y cuando sea una propiedad privada, sea una casa, sea un terreno que contenga escrituras. Pero si lo que yo tengo es una minuta de mi propiedad, bueno, de mi tierra, lo que tengo que hacer es dirigirme al comisariado ejidal, que tiene reglas completamente distintas a cómo funciona un juicio sucesorio intestamentario. ¿Y estos, más o menos, estos juicios como tal, cuánto tardarán? Bueno, le he de decir que son un problema, o sea, cuando los resolvemos de manera un poco rápida, estamos hablando de unos 8 o 9 meses en los que estamos en juicio. Pero hay juicios de sucesión intestamentaria que se llevan años, a veces tenemos 5 o 7 años resolviendo una sucesión intestamentaria porque depende del número de personas que se crean con derecho sobre ese bien. Desafortunadamente tenemos a veces familias que tienen 10 hijos, 12 hijos y tenemos que tener el consentimiento de todos en un mismo sentido para poder proceder. ¿Se imagina usted lo que es convencer a 12 de que nombremos albacea a una persona? Casi siempre hay intereses divididos y con que uno se oponga empezamos a retardar el proceso. Quizás en el proceso uno de los hijos se muere y entonces empezamos a tener más problemas porque los nietos empiezan a creerse con derecho y entran en representación de sus padres. Y entonces tenemos juicios que, bueno, se van alargando por el número de personas que se van sumando o porque tal vez encontramos una contraparte. Y eso se vuelve a veces interminable. Ok, Lupita, por favor. Muy bien, ¿quiénes pueden tramitar este juicio de sucesión? Un juicio de sucesión intestamentaria lo pueden tramitar todas las personas que se crean con derecho de poder hacer la sucesión de la persona que en vida tenía esa propiedad. Casi siempre vamos a hacerlo los que seamos familiares directos. Nosotros en derecho trabajamos sobre líneas. A partir de nosotros, pues como nuestro árbol genealógico de la primaria, ¿no? O sea, partimos de la parte que es yo, hacia abajo los hijos, que son los primeros que tienen derecho, y los que están en la misma condición de los hijos son los esposos. Y hay que poner aquí muy claro que deben ser esposos por una vía civil, o sea, alguien que se haya casado en un juzgado civil. Porque a veces tenemos estos problemas de que tenemos gente que dice que yo me casé por la iglesia, soy esposa y tengo derecho. Cuando nosotros le presentamos eso a un juez se ríe de nosotros y nos dice, pues entonces ve y pídele esto a la iglesia católica, porque nosotros no vamos a reconocer ese matrimonio. O algunas otras religiones que también tienen algunas prácticas que no entran aquí. Entonces serían los hijos y los esposos los primeros que tienen derecho. Pero si algo así luego se la robó.
pues. No, simplemente por acuerdo mutuo viven en unión libre. ¿Qué sucede ahí? Cuando hay personas que viven bajo este régimen, o sea, pueden ser que sean concubinos o amaciato. ¿Cuál es uno y cuál es el otro? Un concubinato se da cuando tenemos dos personas, un hombre y una mujer, que deciden vivir en esta unión, pero que no quieren casarse, sin embargo pueden casarse. Y tenemos amaciato cuando dos personas, un hombre y una mujer, deciden vivir juntos, pero no se casan porque uno de ellos, sea él o ella, no puede casarse porque ya tiene un matrimonio previo, que eso es muy común. Yo dejo de vivir con mi esposo y entonces me voy a vivir con otro, pero nunca hice trámites de divorcio. Entonces mi segunda pareja es un amaciato. Y bueno, y mi esposo el día que yo fallezca podrá reclamar todo lo que quiera al respecto de mí, y eso es un problema. Cuando estamos en un amaciato, bueno, el que es mi segunda pareja mejor que ni se meta, porque difícilmente va a poder demostrar que tiene derecho. Pero cuando vivimos en un concubinato, pues sabemos que existen las declaraciones de concubinato. Yo puedo ir a declarar que es mi concubino, pero no me quiero casar porque... Ajá, pero aquí digamos, vamos a ponerle que aquí el señor tuvo hijos tanto como con la señora y con el otro. Claro. Entonces, ¿qué pasa aquí? Todos los hijos, así sean de un matrimonio, de un amaciato, de un concubinato, todos, mientras estén reconocidos por los padres, tienen derecho de participar de la herencia de sus papás. Entonces a veces tenemos este problema también. Tenemos muchos casos en que hay una cantidad enorme de medios hermanos. Todos los medios hermanos pueden ser partícipes de la herencia.